Buenos días, mi nombre es Daniela Castillejo, estudiante de Criminología. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre los factores que influyen en las conductas criminales. Para esto debemos saber y tener claro qué es una conducta criminal, definiendo esta como una conducta antisocial y agresiva que abarca un amplio rango de actos y actividades que infringen en las reglas o normas y expectativas sociales que reflejan acciones contra el entorno, las personas y propiedades. Es causada por la acción humana, entendida esta como cualquier hecho que viole las reglas sociales o vaya contra los demás. Ante esto podemos comentar que existen numerosos factores que tratan de explicar el por qué actúa de esa manera y si él o ella lo decide o no. Tanto lo biológico como lo familiar, así como lo social, influyen mucho para que un joven pueda llegar a ser de grande un criminal, sobre todo si este no se atiende ante un especialista. Bien, basándonos un poco más en cuanto a este tema de los factores y causas de este tipo de problemas, están los biológicos, los familiares, los socioeducativos y los socioambientales. Hablando un poco de los factores biológicos, son aquellos que surgen por características biológicas, cromosómicas o neurofisiológicas que incrementan o inducen a la delincuencia. Se transmiten genéticamente y por ello se heredan. Por lo tanto, es importante saber o conocer si algún ascendiente o familiar tuvo conductas criminales o si tuvo problemas de este tipo, para saber si algún integrante está en riesgo de padecer este tipo de conductas y de esta manera tratarlo con anticipación para evitar que se convierta en un asesino o en un delincuente. Por otra parte, también debemos mencionar que la familia es un papel muy importante para el buen y sano desarrollo de los niños y jóvenes, teniendo en cuenta que el entorno es el que determinará que el niño o el adolescente tenga confianza en sí mismo, que sea tímido o no, qué comportamiento tendrá, las actitudes que tomará, cuál será su personalidad, entre otros determinantes importantes para la formación de su identidad. En cuanto a este factor, también es muy importante mencionar que si la familia representa o presenta problemas, convirtiéndose en una familia disfuncional, afectará al adolescente o al niño, llevándolo a incurrir en posibles conductas criminales. Un ejemplo de esto es que si yo crezco en un ambiente favorable, lleno de valores, mi mente va a crecer de otra forma, con una personalidad muy diferente a que si yo crezco en medio de violencia. Otro factor que influye muchísimo en cuanto a este tema es el control de los padres, puesto que este es un factor muy importante porque cabe destacar que es necesario que los padres estén al pendiente de sus hijos, saber con quién socializa y qué es lo que hace tanto fuera como dentro de la casa para detener alguna conducta o por decir un comportamiento que esté mal y que pueda afectar al menor. El control de los padres no debe causar perjuicios. La ausencia de control por parte de los padres podría generar que los niños y los adolescentes tomen un camino desviado y que las conductas delictivas no se puedan prevenir. Cuando los padres ejercen un comportamiento violento contra los niños, como por ejemplo golpeándolos, insultándolos e imponiéndoles castigos rigurosos, los niños muchas veces imitan esos comportamientos y actitudes, convirtiéndolos en futuros delincuentes, en personas que piensan que la mejor manera de resolver los conflictos es con la violencia. Está comprobado que los niños maltratados se convierten en un grupo de riesgo que cuando llegan adultos tienden con mayor frecuencia al abandono de su hogar, la delincuencia juvenil y desviación social. Por ejemplo, el abuso de estupefacientes, prostitución, suicidio y comportamientos violentos. La ruptura de la familia, el divorcio, la mala comunicación de los padres con los hijos, el exceso de trabajo, el estrés, la marginación económica, la falta de afecto por parte de los padres, entre otros, son factores
que pueden determinar que un niño o adolescente presente problemas y sea propenso a tener conductas criminales. Por esto es importante que los padres tengan una buena relación con sus hijos y que estén al pendiente de ellos para cuidar que tengan un buen desarrollo y que estos crezcan sanamente. Bien, también los factores socioeducativos juegan un papel sumamente importante, porque la escuela, por ejemplo, es otro gran agente de socialización de nuestra sociedad, valga la redundancia, en la que los niños y los adolescentes aprenden a tener un comportamiento socialmente correcto, acorde con las más elementales normas de convivencia pacífica. Esta convivencia pacífica es muy importante en la sociedad. No debemos olvidar que la época escolar es un tramo en la vida de las personas por la que todos los niños deben pasar y que incide profundamente en su desarrollo personal. El éxito escolar es uno de los mejores preventivos de la delincuencia. Sin embargo, el fracaso escolar o un pobre rendimiento académico se relaciona con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia. Por eso es importante que los niños y adolescentes tengan el apoyo de sus padres y profesores para que tengan un buen rendimiento escolar y que la escuela no represente un problema, sino todo lo contrario. Generalmente los niños y jóvenes pertenecientes a las clases bajas presentan conductas delictivas gracias a la necesidad que tienen, es decir, al no tener dinero, comida y no poder solventar sus necesidades económicas, se sienten obligados a hacer cualquier cosa para su sobrevivencia. También la influencia y la aceptación de los amigos y compañeros de la misma edad suele ser más importante para los adolescentes que la que puedan ejercer o recibir de sus padres en la casa y de sus profesores en el colegio. De ahí que los jóvenes tienden a unirse entre sí creando sus propias subculturas con lenguajes, comportamientos y valores que los diferencian de los adultos. Además es importante destacar que en la sociedad actual de los países industrializados, los niños y adolescentes pasan mayor parte de su tiempo en el colegio. Por esto es que decimos que las amistades también juegan un papel importante como productor de la futura conducta de los niños y adolescentes. Por ende, nosotros tenemos que tener cubiertas 4 áreas de nuestra vida: el área social, el área familiar, el área de pareja, el área escolar o laboral, y todas estas áreas están entrelazadas, es decir, que si una de estas áreas falla, van a fallar todas. En cuanto a la prevención y recomendación para obtener un buen estilo de crianza y educación de los hijos, son la comunicación, primero que nada. Tenemos que tener una comunicación frecuente y satisfactoria entre padre e hijo. Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes del hogar. Hay que tener una demostración efectiva de afecto, reuniones familiares para establecer normas, dar y recibir afecto, compartir y estimular la confianza, propiciar la insertividad, tomar en cuenta la relación como parte de vida, establecer en el hogar de forma clara y precisa los deberes y los derechos de cada uno de los integrantes de la familia y exponer la responsabilidad de asumir las consecuencias de los actos cometidos. Además de esto, debemos aplicar de forma adecuada el binomio afecto-autoridad. Si estas conductas aumentan en frecuencia y se mantienen en el tiempo alterando el buen funcionamiento del pequeño y su familia, entonces es hora de que acudamos a una ayuda especializada. Cabe destacar que la criminalidad, muy especialmente la juvenil, es un fenómeno complejo que no cabe reducir en una sola causa, pues hay un sinfín de factores o causas que tratan de explicar las conductas criminales. Esta fue toda mi exposición. De verdad, muchas gracias por su atención.